Pues, hermanos, seguimos con el estudio del libro El único Dios verdadero de Paul Washer y seguimos con la lección número 3 y la última parte de esta lección, que no es una lección tan larga. Empezamos el miércoles pasado, pero hoy vamos a terminar la lección número 3. Pero voy a recitar lo que dijo David Wilkerson. Él dijo lo siguiente. Dijo: los cristianos deben desear más que cualquier otra cosa conocer más a Dios y comprender sus caminos. Eso es lo que este hombre de Dios dijo, y es verdad, porque a veces como seres humanos estamos más enfocados en las cosas de este mundo, en nuestro propio beneficio, buscando, digamos, éxito, un buen trabajo, un buen sueldo, pero más que todo eso debemos de buscar y tratar de comprender y conocer quién es Dios y sus caminos de Él. Ahora, el tema de hoy es, el estudio de hoy es Dios es perfecto. Dios es perfecto y va basado en esta parte 1 y parte 2. Dios es perfecto y la segunda va a ser la voluntad de Dios es perfecta. Ahora, lo que dice aquí Paul Washer, dice: las escrituras nos enseñan que Dios es perfecto, completo, y no le falta nada a su persona ni a su obra. Dios no solamente es moralmente perfecto, sino que es perfecto en cada aspecto de quién es y lo que hace. No hay ninguna posibilidad de defecto en Dios, dice él. No hay ninguna posibilidad de defecto. La perfección de Dios tiene muchas importantes aplicaciones para nosotros. Ahora, la perfección de Dios, número 1, nos asegura que Dios no cambia. Él no puede mejorar porque ya es perfecto. El ser humano, nosotros tratamos de mejorar nuestras actitudes, tratamos de mejorar nuestra paciencia. Lo digo por experiencia, porque eso es algo con lo que yo batallo, la impaciencia, la paciencia. Pero la perfección de Dios nos asegura que Dios no cambia y Él no puede mejorar porque Él ya es perfecto, no tiene ningún defecto, y Él no puede disminuir porque dejaría de ser Dios. Así que Dios es eterno, es perfecto, es sabio, es misericordioso. Él es completo y perfecto. Ahora vamos a Santiago 1:17. Para ver qué es lo que nos habla sobre esta cuestión. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto. Así que aquí está hablando de la buena dádiva y todo don perfecto. Dice: desciende de lo alto. ¿Y quién está allá en lo alto? Dios. Dice: del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahí claramente Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del Padre, de nuestro Padre celestial, que es Dios. Dice: en cual no hay mudanza. Así que en Dios no hay imperfección ni sombra de variación. Como dije, nosotros podemos o tratamos de mejorar nuestro carácter, nuestras habilidades, digamos como deportistas. Unos tratan y entrenan para mejorar, pero Dios no es así, porque Él es perfecto y Él no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, ese es el punto número 1. Y el punto número 2, la perfección de Dios nos asegura que Dios es digno de nuestra confianza absoluta. Así que Dios es en quien el creyente debe de confiar. Nuestra confianza solamente debe de estar en Dios y no en las cosas materiales de este mundo. El que no conoce a Dios tiene su confianza en su cuenta bancaria, tiene su confianza en su buena salud,
Personas que van al gimnasio y comen saludables, están confiados y piensan que van a vivir muchos años. Pero esa persona que se alimenta bien, que hace ejercicio todos los días y tiene un buen físico, su confianza está en eso y no en Dios, no sabiendo que su vida puede acabar en un instante. Pero el creyente, nosotros estamos confiados en Dios y eso es basado a la perfección de Dios. Ahora vamos a Isaías 41, Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, verso 10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto lo escribió, lo dijo el profeta Isaías. Pero esa palabra no es solamente para el pueblo de Israel en ese entonces, sino que eso es también para nosotros. En Dios debemos de confiar para no temer y saber que Él está con nosotros y que no debemos de desmayar, amados. Porque Dios es nuestro esfuerzo, Él nos da las fuerzas, nos fortalece. El Señor siempre nos ayuda. Ok, no importa si estemos pasando una escasez o no estemos pasando una situación mala financieramente, pero a veces esas son consecuencias de no ser buenos administradores del dinero. Y ahí dice, siempre te sustentaré. Así que debemos de confiar en Dios, que Él siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Así que vemos la perfección de Dios, nos asegura que Dios no cambia, Él no puede mejorar porque ya es perfecto, y Él no puede disminuir porque dejaría de ser Dios. Y también nos asegura que Dios es digno de nuestra confianza absoluta. El Dios nuestro. Y el ser humano hoy tiene, como dije, confianza en las cosas de este mundo, y hay otros que tienen la confianza en unos dioses que son falsos. Ahora también las obras de Dios son perfectas. Dios es perfecto en cada aspecto de su carácter. Las obras de Dios, siendo una extensión de su carácter, también son perfectas. Así que Dios es perfecto tanto como sus obras. Todo lo que Dios hace es perfecto. ¿Quién nos enseña las siguientes escrituras acerca de la perfección de las obras de Dios? Vamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, versículo 4. Esto lo dijo Moisés en su cántico de Moisés. Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta. Ahí vemos la expresión de Moisés que dice, Él es la roca. Dios es la roca. ¿Y quién más es la roca? Cristo es nuestra roca. Dice, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Así que ahí vemos que Moisés, que dice sobre la obra de la roca que es Dios, dice que es perfecta. Y aún dice porque todos sus caminos son rectitud. Así que cuando algo es recto, es derecho. Y no hay modo de que, digamos, en una carretera que te digan, hey, tal y tal destinación va a estar aquí, pero tienes que doblar a una izquierda, una derecha, una izquierda, una curva, vas a llegar a un alto, una luz. Entonces ahí nos podemos confundir un poco, pero cuando algo es recto, que te digan, mira, la destinación, la ubicación a la cual tú vas es recta. No hay ni para izquierda ni para derecha, no hay alto, no hay luces, no hay desviaciones. Es algo recto. Y a uno cuando
cuando va a un lugar así, no se va a perder. Pero bueno, los caminos de Dios son rectos, son rectitud. En Él, en los caminos de Dios no hay equivocación, no hay confusión, son rectos. Dice Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, nada de pecado hay en Dios. Es justo y recto. Es justo y recto. Ahora Salmos 111. 111, 7 al 8. Salmos 111, versículos 7 al 8, dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Dice que las obras de Dios son verdad y juicio. Las obras de sus manos, de Él. Dice, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Ahí está otra vez esa palabra, rectitud. Lo que el salmista dice aquí es que las obras por las cuales Dios cuida a su pueblo son verdad y juicio, y sus mandamientos son confiables. Así que los caminos de Dios, su palabra, son confiables. Sus obras son confiables. Dios no solamente obra en su creación, sino que Él obra especialmente en su pueblo y en su iglesia. Cada cristiano es una obra de Dios. ¿Sabían eso? Cada cristiano es una obra de Dios. Porque ¿quién es quien obra en el corazón de un pecador? Es Dios quien obra. ¿Por qué cuando oramos por alguien que no es creyente, oramos, Señor, cambia su corazón? Señor, obra en su corazón. Señor, sálvalo, porque sabemos que Dios es quien salva. Dios es quien obra. El ser humano no puede obrar él mismo en su corazón para ser salvo, sino que Dios tiene que obrar. Así que cada cristiano es una obra de Dios. Vamos a Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, somos hechura de Dios. Dice, creados en Cristo Jesús. ¿Con qué motivo? Para buenas obras. Así que somos hechura suya, somos hechura de Dios. Y fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para andar en buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que el propósito por el cual uno es salvo es para qué? Para que uno pueda hacer notorias las buenas obras. Y esas buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano. Así que Dios prepara las buenas obras para que nosotros podamos andar en ellas. Así que esas son las obras en las cuales Dios quiere que andemos. El amar al prójimo, el perdonar, la humildad, la abnegación de uno mismo, como hemos estudiado en la carta a Filipenses, la abnegación y la humillación, que eso es lo que Cristo hizo cuando Él vino y se encarnó y nació de María. Ahí fue su primera humillación, pero después la segunda humillación fue cuando Él fue crucificado y murió en la cruz del Calvario. Él se abnegó de Él mismo. Así que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es algo grandioso. Y el contexto, dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que las obras nuestras no nos pueden salvar, sino que dice, porque somos ahora hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que Dios no ve las obras que hayamos hecho antes de venir a Cristo, antes de ser salvos, sino que ahora Dios ha preparado unas buenas obras para que pudiésemos como creyentes andar en ellas. La gracia de Dios cambia a los que han creído, de manera que ellos pueden hacer las buenas obras las cuales Dios predestinó. Ahora vamos a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Y está hablando de obras. ¿Quién comenzó la buena obra? ¿Quién está diciendo aquí? Pablo le está diciendo a los creyentes, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Dios comienza una obra en nosotros y Él la va a perfeccionar hasta el día que Cristo regrese, hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Es algo grandioso que Dios hace. No es por nosotros, sino que es Dios. Hechura de Él somos. Ahora somos en Cristo para poder mostrar buenas obras. Y Dios fue quien ha comenzado esa buena obra y Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que vemos todo apunta a Cristo. Ahora Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está. Buena voluntad. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Estamos hablando de que Él es perfecto. Y sus obras son perfectas. Así que Dios produce así el querer como el hacer. Dice en vosotros por su buena voluntad. La voluntad de Dios es buena. El Dios de toda la creación está obrando en la vida de cada cristiano. Sepan esto. Su obra es perfecta y será cumplida sin falla. Esta verdad va más allá de lo que la mente humana puede comprender. El Dios perfecto está cumpliendo una obra perfecta para hacernos perfectos, que es en la santidad progresiva. El cristiano día con día se debe de santificar. Es una santidad progresiva, que va en progreso, vamos avanzando, vamos creciendo en santidad. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, 1-3. Y arriba sobre este capítulo se titula La vida que agrada a Dios. Primera Tesalonicenses 4, 1-3 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de vosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así que aquí está hablando que de la manera que aprendisteis de vosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Eso es algo progresivo, que va paso a paso. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Dice el 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios ¿es qué? Es vuestra santificación. Ahora bien, santificación no significa perfección. Porque muchos predican santificación y casi, digamos, pueden dañar a la iglesia o a los miembros en casi demandar perfección, digamos, para no pecar. Pero esta palabra, ¿qué significa? Significa ser santo
consagrar, dedicar, purificar, limpiar y separar. Nosotros como creyentes debemos de dedicarnos y separarnos a Dios y a su voluntad. Pablo en Romanos 1:1 dijo que él había sido llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así que cuando Dios hace una obra en alguien, Dios salva, Dios aparta al creyente, lo aparta, Dios lo consagra, lo purifica, lo limpia, lo separa. ¿Y a través de qué? De la palabra. Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes ya estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Así que la palabra nos va a santificar, nos va a purificar, a limpiar. Y si no estamos en la palabra, no vamos a poder ser santos, apartados para Dios. Y esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios no demanda perfección, porque Dios bien sabe que somos pecadores, que vamos a fallar día con día. Así que nosotros como creyentes debemos de dedicarnos y separarnos para Dios y a su voluntad, no a la voluntad del mundo, no a la voluntad de los pensamientos humanistas, ni nada de eso. Sino si Dios dice: hey, santifícate, sé santo, porque yo soy santo, tú también debes de ser santo. Ahora ahí vimos que las obras de Dios son perfectas, que Él es perfecto y sus obras son perfectas, pero ahora la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta porque está fundada en su carácter. Ese es su carácter de Él. El propósito y plan de Dios para nosotros son dignos de nuestra absoluta confianza, como ya dijimos. Nunca debemos de apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Cuando hacemos eso, vamos a errar, nos vamos a equivocar. No debemos de apoyarnos en nuestro propio entendimiento o buscar hacer lo que es correcto en nuestros propios ojos sin consultar a Dios. Más bien debemos confiar en Dios y obedecer a su palabra. Así que esto es el manual para el cristiano. Esto es todo lo que necesitamos. No necesitamos cosas del mundo, filosofía, nada de eso. Ahora bien, ¿cómo se describe la voluntad de Dios en Romanos 12:12? Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y la palabra que sigue dice: santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí dice: sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí son tres palabras. Y la palabra buena se refiere a lo que es excelente, honorable, agradable y útil. Algo que promueve nuestro bienestar espiritual y que resulta en gozo y alegría. Eso debe de movernos a nosotros y hacernos ver que la voluntad de Dios es buena. Y esto debe de traer gozo a nuestras vidas y alegría. Y la palabra agradable se refiere a lo que es aceptable, aprobado y complacencia. Eso me complace. Eso lo apruebo.
Lo que dice la palabra de Dios lo dice. Aunque el mundo me diga que lo contrario, la palabra de Dios dice esto. Si Dios dice no pequéis, no voy a pecar. Si el mundo te dice peca, como quiera Dios te perdona. Va en contra de la palabra de Dios. Entonces no podemos nosotros confiar lo que el mundo nos dice. Y hoy muchos piensan que Dios ama al pecador. Pero la palabra dice que Dios está airado con el impío todos los días. Y siempre dicen, los cristianos juzgan. ¿Quiénes son ustedes para juzgar? Solamente Dios puede juzgar. Pero seguro que quieres que Dios juzgue a un homosexual, a una lesbiana, si no les predicamos el evangelio. Si mueren en esa condición pecaminosa, Dios los va a juzgar y ciertamente van a ir ¿a dónde? Al infierno. Si no se han arrepentido y han creído en Cristo Jesús, irán directamente al infierno. Y el mundo es lo que nos dice. No juzguen, déjanos vivir. Dios ama a todos. Eso es de secular. Eso no es bíblico. Y la palabra perfecta se refiere a lo que es completo, sin faltarle nada. La palabra perfecta, donde dice ahí, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que tanto como Dios, a Él no le hace falta nada, ni a su palabra, ni a su voluntad. Y cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, amados, esto significa cuando todo va bien o vaya mal. Si Dios permite que nos pase, que siempre estemos, sin que nos pase algo malo, sin que nos enfermemos, sin que estemos pasando en una escasez o alguna prueba, y digamos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero si eso cambia los papeles y nos va mal por algún buen tiempo, digamos, ¿lo mismo? ¿Su voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando todo va mal? Si Dios permite que nos pase tales cosas, Dios lo permite. Tal vez Dios quiere tratar con nuestras vidas, quiere formarnos, nos quiere enseñar algo, porque el proceso duele. A través de la Biblia vemos que hombres de Dios sufrieron. Job sufrió bastante. Y Dios lo permitió. Dios le dio permiso a Satanás, ¿verdad? Para hacer lo que él quisiera, pero le dijo, más no pongas tu mano sobre la vida de Job. Así que no importa si todo va bien o todo va mal, como cristianos debemos de comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tengas comida o no, tengas trabajo o no, tengas salud o no, tengas un buen carro o no, te amen por decir que eres cristiano o no, es la voluntad de Dios. A Cristo lo amaron todos. No, la multitud, la mayoría de las personas odiaron a Cristo. Según las siguientes escrituras, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? El orar. Como dije, no debemos de orar solamente cuando todo va bien, sino cuando todo va mal. Y hay muchas iglesias donde hay días donde pasan a dar su testimonio o dar un especial. Pero casi siempre, si han notado, cuando pasan las personas es porque Dios ha hecho algo bueno. Y pasan enfrente y dicen, yo estuve orando por un trabajo y Dios me abrió una puerta. Y todos, gloria a Dios.
Cuando estaba enfermo, dicen, Dios me sanó. Gloria a Dios. Pero ¿por qué no pasan cuando están enfermos y Dios no les quita esa enfermedad? Y dicen, le he pedido a Dios 10, 20 veces y no me ha sanado. Gloria a Dios. ¿Por qué si solamente pasar cuando algo bueno nos pasa? ¿Por qué no aceptar lo malo que Dios permite? Debemos de gozarnos cuando eso pasa. Pero ahí vemos que somos débiles y frágiles. Y a veces no hemos comprendido la voluntad de Dios. Así que, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Se debe demostrar en la oración. Vamos a Mateo 6. Mateo 6, versos 9 al 10. Dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6, 9 al 10. Dice, vosotros pues oraréis así. Es un modelo para orar. No es que debemos de repetir este ejemplo como Cristo lo hizo aquí. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice el 10, venga tu reino, hágase tu voluntad. Jesús nos enseña aquí que aún Él siendo Dios y siendo hombre a la vez, Él dijo, cuando oréis al Padre, ora de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es como dirigirnos a Dios. Y antes de comenzar a orar por peticiones, es que debemos de santificar el nombre de Dios y decir, Señor, tú eres santo. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tus misericordias, gracias por tu amor. A eso se refiere aquí. Después dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Así que nosotros, si hemos comprendido lo que es la voluntad de Dios, que es perfecta, tanto como Él lo es, nosotros debemos de orar, sea por lo que oremos y digamos esto, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que la voluntad de Dios se hace en los cielos y en la tierra. Todo sucede en el cielo y en la tierra porque es la voluntad de Dios. Así que no hay nada que se le escape a Dios de las manos. Si Dios decide terminar con personas malignas, dictadores, opresores que oprimen al pueblo, Dios puede acabar con ellos, pero Dios es su voluntad que pase eso. Y el ateo se cuestiona todo esto. ¿Por qué si Dios esto? ¿Por qué permite esto? Es porque el ateo no ha comprendido quién es Dios. Así que aquí, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. Así que si hemos nosotros comprendido que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, debemos de orar siempre de esta manera nosotros. Hágase tu voluntad. A nosotros hacer la voluntad de Dios nos debe de agradar. Así que si tenemos planes de tener un negocio y hemos pensado en vamos a ganar tanto, vamos a viajar, todo eso, pero si Dios desea Él parar tu plan, sí que nos debemos de agradar, de gozar en eso. Debemos de decir, bueno, Dios no permitió que pasara esto. Por la razón que es nuestro Padre Celestial y Cristo nuestro Señor, Rey y Salvador, debemos demostrar gratitud y agradecimiento hacia Dios cuando venga sobre nuestras vidas la voluntad de Él. Así que no confundamos la voluntad de Dios con consecuencias, porque a veces nuestros actos, pecado, también pueden traer consecuencias. Okay, entonces no confundamos eso. Vamos a Salmos 40.
Salmos 40, versículo 8. Dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Nosotros podemos decir lo que el salmista dice aquí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Nosotros debemos de tener esa actitud del salmista. Dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, debemos de tener la ley en medio de nuestros corazones. Debemos de estar apegados a la palabra, poder memorizar la palabra. Cuando venga la tentación, memorizar palabra, porque así es como vencemos la lucha, la tentación, el pecado. Así que cuando no hacemos la voluntad de Dios, como santificarnos y apartarnos para Él, nos duele. Yo he pasado por eso. Cuando hacemos algo contrario a la voluntad de Dios, a su palabra, no es de agrado. Pero al hacerlo, aquí el salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así que atesoremos la palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios nos debe agradar, nos guste o no el resultado para nuestras vidas. Ahora, no se basen a mis palabras, sino a lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si alguien que no ama a Dios, todas las cosas no le van a ayudar para bien. Pero aquí dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que esto debe de animarnos, amados, de hacer la voluntad de Dios. Y venga lo que venga, pase lo que pase, permita a Dios lo que venga sobre nosotros, sepamos que si le amamos, todas las cosas nos ayudarán para bien. Tal y como habla aquí el apóstol Pablo. Dice, esto es a los que conforme, no dice a todos, no dice a todo el mundo. Dice, esto es, dice él, especifica, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice el 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que todas las cosas nos ayudarán para bien si es que amamos a Dios. Ahora pregunta, ¿cómo demostró Jesucristo su actitud correcta hacia la voluntad de Dios? Vamos a ver cómo actuó Jesús hacia la voluntad del Padre. Vamos al Evangelio de Juan 4:32. 32 al 34. Aquí el contexto es cuando Jesús habla con la mujer samaritana, pero esos versículos son después de que él habla con la mujer samaritana. Juan 4:32, 31 al 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Ellos le rogaban a Jesús que comiese, y esa palabra Rabí, ¿qué significa? Maestro. Le dijeron, come. 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis.
Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Ellos aquí decían, tal vez alguien le trajo un platillo de comida, tal vez él ya comió, pero no entendían todavía. Dice 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Ahí Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús ya cansado por el viaje antes de hablar con la mujer samaritana. Ahí es el contexto. Los discípulos, como siempre, preocupándose por el bienestar de su maestro, le insistieron que comiera. Pero para Jesús lo más importante que la comida sólida era cumplir su misión haciendo la voluntad del Padre. ¿Hacer qué? El morir en la cruz por pecadores. Es que eso era en lo que Cristo se enfocaba, no en comer comida sólida, sino que dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él dice su obra, dice no mi obra. Veamos muy bien cómo Cristo hablaba siempre, humildemente. Sé que cada obra, cada iglesia, cada misión son de Dios y hoy muchos pastores se han adueñado del rebaño, se han enseñoreado del rebaño y lo que ellos dicen se hace. Pero aquí vemos una actitud como esa en Cristo. Dijo él, y que acabe su obra, la obra de Dios, el plan de redención. Ahora Juan 5:30. Denle vuelta una hojita nada más. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, dice a Jesús. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Jesús dice, no busco hacer mi voluntad. Aunque yo escuche y juzgue y haga juicio, dice, no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que Cristo siempre juzgaba con justo juicio. Y el creyente también debe de hacer eso. Pero como dije, el mundo dice, solamente Dios me puede juzgar. Only God can judge me. Eso proviene del mundo. Eso no es algo bíblico. Así que vemos que Jesucristo siempre, Él aceptaba la voluntad de Dios y decía, siempre la voluntad de Él que me envió, la voluntad de mi Padre. Y esto aquí aprendemos, amados, que nosotros debemos de decir lo mismo. Que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Cristo en su humanidad, siendo Dios mismo, siempre dijo que Él buscaba hacer la voluntad del Padre. Y al igual que Él, nosotros debemos de aprender a hacer la voluntad de Dios. Y como cristianos nos vamos a equivocar una y otra vez. Así que esto no es para que seamos perfectos sin equivocarnos, sino es un aprendizaje, es, como dije, una santificación progresiva. Conozcamos la voluntad de Dios. Una de las verdades más importantes en el cristianismo es que la voluntad de Dios está revelada principalmente a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es perfecta porque Dios es su autor y preservador. ¿Y qué nos enseña Salmos 19? Salmos 19, 7, 8. Salmos 19, 7 al 8 dice, la ley de Jehová es perfecta. Eso es lo que vemos aquí, lo que dice aquí sobre las escrituras. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo que convierte el alma? La ley de Jehová, la palabra de Dios.
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así que al sencillo que no tenga estudio, que no sepa leer, no tenga mucho conocimiento, mucho intelecto académico, dice que hace sabio al sencillo. Así que es la palabra quien hace a uno sabio. Y al hacer a uno sabio, que eso es una actitud de humildad. Así que cuando aprendamos algo de la Biblia debemos de usar eso para ser sabios y ser humildes, no para jactarnos de decir conozco más que otros. Así que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Eso es lo que hace la palabra, los mandamientos de Jehová. Dice que son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios alumbra en los ojos del pecador. Segunda Timoteo 3, 16 al 17. Ya va a ser lo último que voy a leer. Segunda carta a Timoteo 3, 16 al 17 dice, desde el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y está hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, y útil para enseñar. La palabra de Dios es inspirada y es útil para enseñar, para redargullir, para corregir, para instruir en justicia, con un fin. ¿Cuál es ese fin? A fin de que el hombre de Dios, no dice todos los hombres, no dice los hombres de tal religión o tal movimiento, tal secta, dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y como dije, no es perfección. Dice, enteramente preparado para toda, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Buena obra. Así que cualquier obra que vayamos a hacer, predicador, evangelista, misionero, cualquier obra que sea en la obra de Dios, dice la Escritura, es útil para enseñar, para hacer todo esto, para redargullir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos el fin de la Escritura, lo que dice ahí Pablo, para toda buena obra del Dios perfecto, por su voluntad que es perfecta, para toda buena obra. Así que cualquier cosa que queramos hacer, planes, siempre ponerlo en la voluntad de Dios y decirle, Señor, no sea tu voluntad ni no la mía. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias, Señor, porque has sido tan bueno para con nosotros en este día, Señor, que pudimos leer en tu palabra, Señor, y ver a través de las Escrituras, Señor, que tú eres perfecto, Señor, que tu voluntad es perfecta y que todo, Señor, nos ayuda para bien a nosotros, a los que te aman. Oh, Señor, gracias porque, Señor, estamos en este lugar. Podríamos, Señor, estar trabajando de noche, haciendo otras cosas, Señor, pero te ha placido a ti traernos a esta reunión pequeña para escuchar tu palabra ser explicada.
Pero permite, Señor, que podamos nosotros aprender a hacer tu voluntad solamente y no la nuestra. Señor, ayúdanos, Señor, a poner tu palabra por obra y que no solamente seamos oidores olvidadizos. Señor, gracias. Y permite, Señor, que nos vayamos de este lugar, Señor, llenos, saciados, porque tu palabra es suficiente para nuestras vidas. Oh, Señor, que aun cuando vayamos a dar algún estudio, predicar, Señor, evangelizar, Señor, que siempre estemos orando por todo esto, porque a veces lo hacemos, Señor, a la ligera y lo hacemos en carreras. A veces lo hemos hecho cuando salimos a evangelizar, Señor, pero, Señor, por favor, te pedimos que en todo esto lo que hagamos se haga tu voluntad. Cada vez que demos un tratado, Señor, cada vez que nosotros compartamos el evangelio, Señor, siempre estemos orando para que tú salves a pecadores. Señor, y si te place a ti salvar a algunos y a algunos no, Señor, pues esa es tu voluntad y no podemos hacer nada al respecto, sino solamente ayúdanos, Señor, a orar, a ser pacientes. Y si no vemos, Señor, que tú salves a otras personas, Señor, o que vengan a este lugar con nosotros, Señor, que seamos plantadores y regadores y que solamente tú des el crecimiento. Porque allí es, Señor, donde podemos ver, aún como dijo el apóstol Pablo, que tú eres quien hace crecer, Señor, la fe en un pecador. Porque uno planta y otro riega, Señor, mas tú das el crecimiento. Aún en esas áreas, Señor, podemos ver tu perfecta, Señor, voluntad. Bendito Dios, Señor, gracias. Señor, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.